iniciar con este tema, que es el número 11 de esta serie, el deseo de Dios para la familia. ¿Cuántos quieren vivir de acuerdo al deseo de Dios para la familia? A ver, salúdenme. Tenemos un montón por recorrer, tenemos un montón por aprender, pero gracias a Dios que es bueno, gracias a Dios que a pesar de nuestras debilidades y a pesar de las metidas de pata, ¿verdad?, que hacemos, Él está ahí con nosotros, Él nos levanta, Él nos enseña, a veces nos corrige, ¿verdad?, en otras ocasiones nos disciplina, nos enseña, pero podemos descansar en ese Dios maravilloso que tenemos para aprender de Él, para vivir de acuerdo al deseo de Él, para vivir de acuerdo al deseo, a la voluntad que Él tiene, pues evidentemente como individuos, pero algo tan importante es la familia. Hemos estado hablando, repito ya, el día de hoy vamos a ver el tema número 11 de esta serie y faltan muchas, la verdad. Ahorita se van a dar cuenta de cuántas, más o menos, lo mucho que falta. Yo pienso que conforme estamos desempacando, ¿verdad?, cada uno de los temas, siempre decimos, y hoy no será la excepción, pero esto lo veremos después, son como botones, ¿no?, que van quedando ahí y son temas que vamos tratando más adelante porque es imposible verlo todo. El deseo de Dios para la familia es tan amplio, ¿sí?, es tan rico que pues que nos es imposible. Necesitamos realmente toda la vida en estar en ese sentido, ¿no?, para estar aprendiendo con respecto a eso. Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema que que iniciamos la semana pasada, que fue el fundamento del amor. Pues hoy es el fundamento del amor 2, ¿verdad?, para no errarle. Y yo quiero empezar este mensaje con una historia que ilustra la importancia de tener la actitud y de tener el entendimiento correcto de cara a la autoridad, a todo nivel de autoridad, ¿sí?, y de cara a todas las personas, a cómo nos relacionamos como las personas, porque va a subrayar la importancia de abrazar la obediencia de una manera que no nos sea gravosa, ¿sí?, de seguir los lineamientos que Dios nos establece, los mandamientos, lo que ya vimos, los estatutos, los decretos, ¿verdad?, todo lo que Dios nos establece de una manera que no nos sea gravosa, porque debo decir que esa es la pata de palo de la iglesia, que ese es el tendón de Aquiles de la iglesia, ¿sí?, abrazar obediencia con gozo. O sea, a veces, eso es por mencionar algo, ¿no? A veces nos llega hasta incluso ser complicadas las instrucciones tan sencillas que nos dan los sugieres. A veces algo tan sencillo como eso es, siéntese aquí, hermano, ay no, a mí, yo quiero allá, ¿verdad? Cuando hay una razón por la cual se nos dice, estamos esperándolo aquí, ¿verdad? Este es su lugar, hay una razón por eso, no está al arbitro, ¿verdad?, o al arbitrio, o como se diga, pues porque a Lugier se le antojó, entonces, no, a mí se me antoja allá, y a mí me gusta allá, y a mí me gusta aquella silla, de hecho aquella silla ya hasta tiene mi molde, ¿verdad?, ya me siento, ya es ergonómica, y ahí, es por mencionar solamente un aspecto, ¿verdad?, a veces nos es complicado, en lugar de decir, ay, gracias, lo hago sin ningún problema, o hermano, ayúdeme con esto, ¿verdad? Repito, son cosas muy sencillas, podrían escucharse hasta bobas, pero lo cierto es que ahí están. Déjenme leerles esta ilustración. Dice, Gracia llegó por primera vez a un internado para señoritas donde iba a permanecer para poder estudiar en un colegio. Cuando se matriculó, le dieron un reglamento por el cual las internas debían regir su conducta. A Gracia le pareció que el reglamento era irrazonable e inadmisible, y delante de unas compañeras internas, con enojo y en voz alta, se dijo, ¿obedecerlo? ¡Ja! ¿Cómo no? Cuando quiera.
Enseguida fue a su cuarto, resuelta a no obedecer algunas de las partes de ese reglamento que a ella le parecían absurdos. A la hora de la cena, cuando Gracia entró en el comedor, una amiga de ella le presentó a la directora del internado. Cuando se separaron de la directora, Gracia exclamó dirigiéndose a su amiga: ¡qué mujer tan simpática! ¡Qué sonrisa tan agradable! Sentía yo como que la directora pues me atraía a ella, me cayó muy bien. Pasaba el tiempo y la admiración y el cariño de Gracia por la directora iba aumentando, y sentía y pensaba que debía agradarla. Entonces, con sumisión y casi sin esforzarse, cumplía el reglamento. Después ya, sin darse cuenta, con gusto lo cumplía por completo. Había triunfado el amor a la directora y al internado. Lo que queremos enfatizar con esto siempre va a ser que la motivación para obedecer a Dios, para obedecer lo que su palabra nos establece, siempre, siempre, siempre será el amor a Él, será el amor a Dios. Esa debe de ser la motivación primaria. Esa es la motivación correcta, ¿verdad? Como ya lo comentamos, esto pues es parte por completo, y desde aquí surge, ¿verdad?, la conciencia de que nosotros tengamos de nuestra condición de pecado, de cuál es nuestra condición delante de Dios y cómo es que el Señor pues vino y la obra que Él realizó. Y por el otro lado es la conciencia que nosotros y la confianza que nosotros también tenemos en lo que Él hizo para redimirnos de nuestro pecado y poder ir a Él y descansar ahí. Miren, en tanto una persona no reconozca su pecado, no reconozca su falta, es muy difícil de que se arrepienta. Es decir, ¿cómo me voy a arrepentir de algo que no he reconocido? ¿Cómo voy a pedir ayuda de algo que yo no reconozco que está ahí de manera puntual? ¿Sí? Y en este caso, bueno, aquí me estoy yendo, no me quiero ir a una lista de pecados en lo individual y hacer todo esto. No voy por ahí en este momento, sino a la condición natural del ser humano que nosotros tenemos alejados de Dios, separados de la vida de Dios. ¿Estamos aquí? Hasta que no llegamos a ese punto es que uno dice, sí, es que yo era esto, yo era aquello, yo me portaba de esta manera y qué terrible. Pero hasta que no llegamos a ese punto de decir, Señor, mi vida está separada de ti y no hay nada que yo pueda hacer, pero gracias por lo que tú has hecho, gracias por poner tu vida, gracias por venir a salvarme. Gracias, Señor, por siendo tú quien eres, dejaste esa grandeza, vamos a decirlo así, porque así es, y tomaste, te limitaste, te autorrestringiste a un cuerpo, y estuviste entre nosotros y moriste por mí, por mi condición, por sacarme de esta condenación en la que yo ya estoy. Gracias por eso. Y ya de ahí, pues yo ya empiezo a ver que yo he cometido un montón de pecados, no, pues porque soy un pecador. ¿Sí me explico? Peco porque soy pecador. Entonces, hasta que no llego a esta condición, volteo y veo a Cristo y descanso completamente en Él, mis amados, la verdad es que si no tengo eso, no voy a tener nada. Podemos aprender un montón de reglas, podemos aprender un montón de estatutos, y sí, me debo de conducir por esto, ay, pero qué pesado. Y es ahí en donde dices, santidad se hace gravosa. Es ahí en donde obediencia se hace gravosa, porque no hay lo que me mueve a mí. Eso es la motivación, eso es lo que te mueve. El motor no es el correcto. ¿Sí me explico? Cuando es mi respuesta en amor a Dios, otra vez nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, porque hemos reconocido todo esto, que ya hablamos de esto la semana pasada. No quiero detenerme ahí, solamente estoy
retocando y retomando algo para que nosotros podamos ubicar esto. Entonces, esto me lleva por otro lado, ya enfocándonos a la familia, esto me lleva a pensar, ¿por qué a veces los hijos no obedecen de corazón a sus padres? A veces está, como ya mencionamos, está el miedo a la consecuencia, está el miedo a que, híjole, es que me van a disciplinar, es que me van a regañar, es que si no hago esto, es que sí, yo quiero agradarlo, pero es porque más bien no quiero desagradarlo, porque híjole, cómo se pone, y no, yo le tengo miedo a la consecuencia. Y cuando obedecen, no hay una obediencia de corazón, ¿sí? Y pienso, ¿no será porque nuestros hijos no están convencidos de que nosotros como padres les amamos? ¿Confían ellos en que nosotros les amamos? Ahora, pueden haber muchas razones, ¿verdad? Por las que de una manera incorrecta, desinformada, de hecho, y de una egoísta incluso, los hijos pueden determinar y pueden decir, no, es que pues a mí, mis padres no me aman porque no me dejan hacer lo que yo quiero o porque no me dan lo que yo les pido. Esa es una razón por las que muchas veces dicen, ay, no, es que no me aman, porque eso está hablando de un amor, entre comillas, pervertido, pero eso no es amor. Ya nosotros ubicamos eso no es amor, ¿sí? Podrían haber muchas razones, ¿verdad? Por las que nuestros hijos pudieran incluso pensar que no los amamos. No solamente por eso, pero miren, también el hecho de que no les pongamos límites. Eso puede ser una razón para ellos cuando reflexionan un poquito más allá de las primeras razones que les di, que son, es que no me dan todo lo que les pido, no me dejan hacer todo lo que yo quiero, es que se meten en mi vida, etcétera. O sea, esas entendemos que son razones completamente inmaduras, egoístas, etcétera, etcétera. Pero puede haber cuando ya les funciona y que empiezan a poner en acción un par de rayitas más del cerebro y que meditan y dicen, mis papás ven que estoy frío en esto, que estoy mal en esto y no me ponen límites, no me confrontan, ven que estoy mal y no se dan cuenta que estoy mal, no se han dado cuenta de esto. ¿Sí me explico? Estos pueden ser razones también por las que ellos pues en algún momento les pueda hacer dudar de que les amamos genuinamente. El asunto es, ¿cómo podemos obedecer con alegría a alguien a quien no amamos? Alguien a quien no conocemos y por tanto, pues no lo amamos. ¿Cómo podemos obedecer con alegría así? ¿Cómo nos vamos a sujetar a alguien en quien no confiamos? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a sujetar a alguien que nos dice, los voy a llevar por acá, pero dices, no, a donde me estás llevando, mira, yo contigo no voy, pero ni a beber agua? Pues no estoy seguro si ya siquiera disciernes que a ese lugar a donde me quieres llevar a beber está contaminado. ¿Sí? ¿Me explico? Y si nosotros nos detenemos a ver, yo podría preguntar, ¿cuántas razones podríamos nosotros encontrar para no confiar en Dios? Ya no me voy a atrever a preguntar cuántas razones podrían tener nuestros hijos para no confiar en nosotros, porque a lo mejor ahí puede haber alguna lista considerable, pero ¿cuántas razones podríamos nosotros tener para no amar a Dios, para no confiar en Él? Y esa lista, me atrevo a decir con toda autoridad, es nula, no existe. Por el otro lado, puedo hacer un despliegue de puntos, razones para amar a Dios y razones para confiar en Él. Y eso lo tengo, miren, aquí en la escritura de tapa a tapa, de tapa a tapa las tengo. Entonces, así que por un lado, pues bien haremos en meditar cómo nos conducimos, en primer lugar, como hijos, porque como lo hemos dicho, todos somos hijos, ¿verdad?
Algunos, bueno, ya no tenemos a nuestros padres aquí, pero seguimos siendo hijos, hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, salúdenme y digan, yo soy hijo de Dios. A ver. Yo también. Entonces, pues, ¿qué actitud tenemos para con Dios? Tenemos esa actitud que esa chica llamada Gracia tenía al llegar ahí al internado, cuando le dieron los reglamentos, dijeron, ay, esto qué pesado, sí, cómo no, pues ahí, a ver cuándo, ¿sí? ¿Cuál es esa actitud que tenemos? O la pregunta también podría ser, si nosotros exigimos a nuestros hijos cosas que nosotros mismos como padres no nos disponemos siquiera a darle respuesta a Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces, por otro lado, es tan importante que nosotros tengamos el nivel de dedicación necesario para enseñarle esto a nuestros hijos. Es decir, a amar al Señor, razones para amarlo, ¿sí? Razones para amarlo, razones para confiar en Él. Es tan importante y eso, repito, sí requiere una determinación de parte nuestra porque no se da en automático. Sí requiere un trabajo constante porque otra vez no se da en automático y no se da nada más diciéndoles vámonos a la iglesia, ándele, vámonos, apúrense, vámonos, y ahí se va uno peleando, ¿verdad? Desde casa y todo y ya llegamos y gloria a Dios, aleluya. Esa es una bola de nieve, ¿verdad? Eso no es enseñarle a nuestros hijos. Eso no se trata, pero qué importante, qué necesario es enseñarles a ellos, ¿verdad? A no ser ambiguos en cuanto a la obra de Dios, que nos podamos enfocar en el corazón de ellos y no en la conducta, ¿sí? Que nosotros les estemos enseñando porque realmente deseamos que ellos vivan para honrar a Dios, para amarle y para amar al prójimo también, ¿sí? Y no para que no nos den lata, no para que hablen bien de nosotros como padres. Y ya vamos a hablar bastante de esto que les acabo de mencionar ahorita. Simplemente estoy otra vez poniendo algún par de botones ahí, ¿sí? De cosas, o sea, yo quiero enfatizar en dónde debe de estar nuestra motivación. Y también voy a mencionar en dónde no debe de estar, porque muchas veces podemos tener disfrazada de piedad una motivación, ¿sí? Vengan por favor conmigo a Deuteronomio capítulo 6. La semana pasada entramos a Deuteronomio 6, los primeros 9 versículos, si no mal recuerdo, pero ahorita vamos a continuar del versículo 20 en adelante. Deuteronomio 6, mientras ustedes llegan ahí, yo le doy un traguito a mi rico café. ¿Listos? Dice así: cuando en el futuro tu hijo te pregunte, fíjense bien, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado? ¿Qué significa? Ahora, póngame atención en esto, porque aquí hay algo, un elemento esencial. Hay muchas maneras de preguntar, hay muchas maneras que nuestros hijos nos pueden preguntar. Y a donde nosotros, el punto es llevarlos a eso, ¿ok? Porque si nosotros esperamos a que nos hagan esta pregunta literalmente y alguien puede decir, pues yo ya tengo 740 años esperando a que mi hijito me pregunte esto y no lo ha hecho, pues no le he dicho. No es así. Hay muchas formas en las que ellos nos pueden preguntar. Miren, a veces nos pueden preguntar cuando nos piden un permiso. Y cuando nos dicen por qué sí o por qué no. Mamá, papá, ¿puedo ir a tal lugar con mis amigos así, que no sé qué? Y a veces uno evalúa y dice, no. ¿Pero por qué no? Esa es la respuesta así como que el fuego que te tiran, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Y ahí ya les puedes explicar, esa es una manera de que te están preguntando qué significan las cosas que Dios nos ha mandado, las cosas que Dios ha establecido, ¿verdad? ¿Qué significa todo eso? Pues mira, yo veo este riesgo, y Dios dice esto, Dios establece esto en su palabra,
¿Me estoy dando a entender, sí o no? Que pueden haber muchas maneras en las que nuestros hijos nos preguntan, o ¿por qué no tengo que hacer esto? ¿Sí? ¿Por qué no, no sé, a lo mejor meto a alguien ahí en apuros, ¿verdad? Mamá, me quiero, o papá, pues yo quisiera ponerme un tatuaje, o quisiera hacerme unos piercings, o quisiera, no, yo qué sé, ¿verdad? Cosas que tienen que ver muchas veces con algún criterio. A, a veces nuestra respuesta puede ser, porque está mal, porque es pecado. Y a veces no necesariamente lo es. Pero nosotros tenemos que explicarles y tenemos que estar bien fundamentados. Ahora, yo no estoy diciendo corran y hagan esto, no, no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que como padres, esto implica que nosotros estemos bien informados de parte de Dios, las cosas que Él manda. Porque yo puedo ponerle a mi hijo una carga, ¿sí?, de algo que Dios no está mandando, porque a mí no me parece. No sé si me explico. Luego podemos caer en imponerles criterios personales como si fueran un mandamiento de Dios, y debemos de ser muy cuidadosos con eso, hermanos. Tenemos que diferenciar en esto. Siempre, mira, la palabra dice esto: es mejor por esto, por esto, por esto. Pero ¿por qué no me voy a hacer un tatuaje si a mí me gustaría? Es un ejemplo. Yo no estoy diciendo hágaselo, tampoco estoy diciendo no, o sea, yo lo que estoy diciendo que la Biblia dice que seamos prudentes, y yo prefiero ser prudente y decir, ¿sabes qué? Mejor no, por hacer uso de prudencia y por esto, me explico. Pero hay otras cosas en las que pueden preguntar directamente cosas muy, no quiero entrar en detalles, pero que uno tiene que decir, no hijito, no hijita, lo siento, pero esto no te lo permito. ¿Por qué? Porque Dios establece esto y esto y esto. ¿Me doy a entender con eso? A ver, salúdenme para ubicar si me están captando. Ok. Seguimos leyendo. Dice, entonces dirás a tu hijo, o sea, cuando te pregunte, fíjense bien, todo lo que encierra. Ahorita voy a tratar de explicarlo. Dice, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado a nuestros padres. Hasta ahí. Noten que lo primero que se les refiere a los hijos es la obra que el Señor hizo al traerles libertad en cumplimiento de una promesa. ¿Ok? Ahora, pues la salida de Egipto es una analogía, es una figura de la salvación que hay en Cristo. No es el equivalente no es de que los sacó de Egipto y a todos los que sacó de Egipto son salvos. Ahí estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de una situación terrenal, de promesas terrenales para Israel, y que solamente a Israel se le prometieron. Y otra cosa es la salvación que está en Cristo Jesús, que ese es el plan maravilloso de Dios. Yo quiero, o sea, que podamos tener hacer esa diferencia. Solamente es una figura, ¿verdad? Ellos no podían de ninguna manera ser libres de la esclavitud del pecado por sus propias fuerzas. Pues nadie puede salir de la esclavitud del pecado por sus propias fuerzas. Es una promesa de Dios, es una obra de Dios, punto. Ay, pero la promesa de Dios de salvación, bueno, ahí está para la humanidad, está en Génesis 3:15, que Él levantaría a un Salvador, que Él levantaría a quien nos iba a redimir, y toda la Biblia habla de ese Salvador, habla de esa promesa. Y ahí está en Hebreos 11, ¿verdad?, donde nos habla de los héroes de la fe que vieron esa promesa, así como que la vieron de lejos, la saludaron, porque ellos no vieron en sus días el cumplimiento de esa promesa que es Cristo Jesús. ¿Están aquí? Entonces, lo primero que nosotros es tan importante, fíjense bien, antes de enseñar cualquier otra cosa, es de que nuestros hijos sepan que nosotros hemos sido salvados.
¿Qué evidencia tenemos de esto? ¿Sí? Ese es el primer lugar en donde tenemos que llevarlos a ellos. La necesidad que ellos tienen de salvación, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, nos dejan ver la necesidad que tenemos de ser salvos, mis amados. Es a donde nos lleva. Porque nuestros hijos no nacen cristianos, esto ya lo hemos dicho, pero lo seguiré diciendo. Ellos no nacen creyentes, ellos no son creyentes en automático. ¿Sí? Cuando están chiquitos, pues sí, ahí está su corazoncito tierno y quieren, ¿verdad? Pues hasta que no haya una conciencia, lo que dijimos en un principio. Y mientras tanto les podemos inculcar y les podemos enseñar lo que Dios dice y para que su corazón ahora sí que quede convictado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y que haga una obra en ellos, y mientras más temprano les enseñemos, seguramente esa obra va a empezar antes. ¿Sí? De hecho, cuando nosotros asumimos que nuestros hijos sí son cristianos, miren, la batalla para nuestros hijos para creer puede ser más grande si sus padres son incongruentes. Puede ser más grande para un hijo de un cristiano incongruente que para un hijo de alguien que abiertamente no es creyente. Fíjense el papel que nosotros tenemos como padres. Fíjense el rol que existe en la familia, todo lo que se gesta dentro de la familia. Pues, ¿cuál es el propósito de Dios para la familia? ¿Verdad? En primer lugar, es ahí en donde se debe de conocer la salvación del Señor. No es te voy a llevar y que el pastor te predique. Ahí, pastor, ahí les traemos a nuestros hijos para que nos los enseñen, ¿verdad? Que tengan su reunión, que tengan su culto y arréglennoslos en un par de horas a la semana, ¿verdad? Y ahí denles mantenimiento y ustedes encárguense de eso. A veces no lo decimos de esa manera, pero a veces eso es lo que está ahí, por las razones que sean, pero seguimos avanzando. Versículo 24. Así que el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien. ¿Para qué debemos de obedecer? Para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Fíjense. ¿Para qué es el mandamiento? Para nuestro bien. ¿Para qué son los mandamientos, decretos, estatutos del Señor? Para nuestro bien, para darnos vida. Dice, y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Y aquí justicia, pues está hablando de esa rectitud, ¿verdad? Que se origina en esa relación de amor, pues con el Dios que es absolutamente santo. Yo les he dicho que cuando nosotros, luego el problema con el lenguaje, ¿no? Cómo una palabra se puede quedar limitada, porque justicia está muy bien dicha, y tiene que ver con el carácter justo y santo de Dios, todo lo que se refiere a la vida justa. Yo les he comentado en otras ocasiones que me gusta mucho cómo se traduce la palabra de justicia en inglés, ¿no? A la que se refiere aquí, que no es justice, ¿sí? Que no es esa justicia de que, sí, esa persona es injusta. No. O sea, no se refiere a justice, pero se refiere a righteousness, que es rectitud, pero que es rectitud de carácter. Y lo que está diciendo es, va a haber rectitud de carácter en nosotros. ¿Sí? Fíjense qué tremendo. ¿Sí? Recuerden que todo esto nos está hablando de esa formación del carácter de Cristo en nosotros, que no se trata de infalibilidad, mis amados. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que les puse la semana pasada, que aprendimos y que a mí me lo enseñó Rocío, ¿no? Como algo muy propio del malabarista que tiene las pelotitas allá arriba. Ajá, o sea, todas las cosas de la vida que está y se me cae alguna y se me cae. No se está hablando a mantenerlas todas al mismo tiempo ahí arriba. No estamos hablando de infalibilidad, sino de la tendencia, de la inclinación de nuestro corazón para agradar a Dios, para amarle a Él.
De eso estamos hablando, a eso se está refiriendo. Desde ahí surge justicia, desde ahí surge rectitud. Entonces, mis amados, es necesario que nuestros hijos tengan en claro las razones para amar a Dios. Sí, amar a Dios, pero ¿cuáles son las razones? Y al aprender de su palabra nos vamos a dar cuenta, como lo dijimos hace un momentito, razones para amarlo van a sobrar. De tapa a tapa las vamos a encontrar. Y que sí, hay liturgias que les podemos enseñar y que son importantes, ¿verdad? Para enfocar, para fortalecer nuestros afectos por Dios. Liturgias como cuáles, como ir a la reunión y como cantamos, levantamos nuestras manos, expresamos adoración, nos reunimos, escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Todo esto es importante. Terminando, tenemos un tiempo de convivencia en donde compartimos cosas que Dios nos ha hablado, cosas que Dios ha hecho en nosotros, nos animamos. Todas esas son liturgias que fortalecen nuestros afectos por Dios y fortalecen nuestros afectos los unos por otros, ¿sí o no? Porque deseamos estar en la reunión y todo eso está muy bien y todo eso está bien y gloria a Dios, pero no se trata de liturgia, sino se trata de vivir para su gloria, para honrarle y para mostrarlo a Él con nuestra vida. ¿Verdad que sí? Entonces yo espero que hasta aquí nos quede claro que el amar a Dios es la piedra angular para nuestra obediencia. Amar a Dios es la piedra angular, desde ahí surge. Si quitas eso, todo lo demás se viene abajo como una casa de naipes, ¿verdad? Pero existe una segunda parte que nos puede y que nos lleva a poner el fundamento del amor. Está bien, el fundamento del amor, ahí está. Vamos a amar a Dios y ahí es donde radica nuestra obediencia, pero hay una segunda parte en donde es necesario e indispensable el fundamento del amor. Porque miren, perdón, eso quiere decir que necesito tomar café. Ahora sí, va a fluir. Amar a Dios es el porqué. Amar a Dios es la razón de nuestra obediencia. ¿Estamos aquí? Pero escuchen bien, el amar al prójimo es el poner en práctica esa obediencia. Entonces, el amar a Dios es el porqué, pero el amar al prójimo es el cómo. ¿Ok? Es decir, la manera en que voy a aterrizar lo que Dios me está indicando. Acompáñenme a lo largo de este recorrido, por favor, porque miren, esto es tremendamente práctico lo que vamos a estar viendo ahorita. Mateo 22, del 34 al 40, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Usted sígame en la versión que traiga. ¿Sí? Mateo 22, del versículo 34 al 40, dice: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Esto no me voy a detener ahorita ahí, ¿verdad? Pero eran facciones incluso políticas, no solamente religiosos, pero políticamente contrarias, ¿ok? Luego entro ahí. Entonces, pues como el Señor les dio con el tubo a los saduceos, dijeron, me interesa, ¿verdad? A los fariseos dijeron, me interesa ver qué es lo que tiene, pero tengo que probarlo. Dice, uno de ellos, es decir, uno de los fariseos, experto en la ley, le tendió una trampa con una pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Versículo 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Es decir, miren, aquí les dice ama. Ama, la conjugación está en verbo presente continuo. Ya vimos la semana pasada, ¿verdad? Que el Señor dijo, pues, ¿cómo vamos a manifestar que le amamos? Pues obedeciendo. Es decir, continuamente, en tanto yo esté amando al Señor, en tanto yo esté obedeciendo al Señor, voy a estar manifestando que lo amo. Pero entonces, ¿cuál es el mandamiento? Pues ama, ¿verdad? Y lo que quiere decir
es que nosotros debemos de amar a Dios con todas las facultades con las que Dios nos ha dotado, con todo lo que Dios nos ha dado, no parcialmente, no solamente con el intelecto, no solamente estando de acuerdo con Dios, pero es desde mi espíritu, desde acá adentro, con todos mis afectos, sí, con todo mi intelecto, pero también con todo mi cuerpo, con todo mi ser, porque a fin de cuentas son mis miembros por donde se va a manifestar esa obediencia. ¿Estamos aquí? Dice versículo 38, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Dicen, no es igual, se parece. Porque amar a Dios está en un nivel. El otro se parece. ¿Sí? Ahorita vamos a ver en qué se parece. Dice, ama a tu prójimo, lo mismo en tiempo presente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que nosotros tenemos aquí en la Escritura depende de eso. Es decir, si quitas cualquiera de eso, otra vez todo se viene abajo. Le quita la fuerza a cualquier mandamiento. Porque miren, ¿por qué lo está diciendo esto el Señor? No vamos a ir ahorita a los 10 mandamientos. Esa es una serie que me gustaría más adelante desarrollar. De hecho, lo haremos en su momento. Pero ¿por qué lo menciona y por qué enfatizamos en esto? Porque amar al prójimo nos detendrá de pecar contra él. Bueno, definitivamente el hecho de amar a Dios en primer lugar y por encima de todo. Pero está ese otro nivel. No dice, mira, tú ama a Dios y ya con esto es suficiente para todo. Porque pueden haber estas situaciones en donde yo esté amando a Dios, pero que algo no esté bien en mi corazón. Y no estoy diciendo, cuando digo puede, de una manera de ser permisivo. No estoy hablando de un permiso, estoy hablando de algo que es una posibilidad, que cabe que eso ocurra, ¿verdad? Que cabe incurrir en eso, porque somos falibles, porque somos carne, ¿ok? Y yo puedo haber nacido de nuevo. Mi corazón puede estar rendido al Señor y sí, yo sé que me has amado y yo también te amo, Señor, pero algo puede pasar en esa relación con Dios en donde yo me aparto de la comunión con Dios. Y escuchen bien, ese segundo mandamiento queda muy frágil, queda muy frágil. Entonces, por eso amar al prójimo nos va a detener de pecar contra el prójimo, porque si vemos los 10 mandamientos, que debo decir que son vigentes, ¿sí? Porque son la ley moral de Dios y esos no caducan, pues están ese decálogo que está dividido en dos. Ahorita voy a tratar de llegar ahí, ¿sí? Pero debo decir que como es vigente, nos está dando la razón del amor, del cómo se puede manifestar y cómo debemos de manifestar el amor, ¿sí? Vean, Romanos capítulo 13, vengan conmigo. Romanos 13, versículos 9 y 10. Necesito meterle velocidad, Dice, porque esto, aquí ya se está refiriendo, viene hablando acerca de la ley, dice, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, dice, y cualquier otro mandamiento, cualquier otro de los que están ahí, no los está mencionando todos, ni siquiera los está mencionando en orden, solamente los está trayendo a memoria. Dice, cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Es decir, en estas palabras, cualquier mandamiento que va dirigido hacia los hombres, ¿sí? En esto se resume o en esto se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya está haciendo referencia a las Escrituras. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo.
Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Escuchen bien. Cada uno de los mandamientos de la segunda parte del decálogo que acabo de mencionar, es decir, de los 10 mandamientos, ya ubicamos que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios, el amar a Dios. Ahí está el enfoque. Y que la segunda parte, ¿verdad?, están destinados hacia nuestra relación con los seres humanos, amar al prójimo, ¿sí? Entonces, cada uno de esos mandamientos está, fíjense bien, destinados a proteger la vida del prójimo en toda la extensión de la palabra frente a la falta de amor del que pueda ser objeto. Es decir, vienen los mandamientos, están los mandamientos para decir esto, o sea, esto es una falta de amor hacia el prójimo. ¿Sí? Aquí reafirmamos lo que hemos dicho en incontables ocasiones, que el mandamiento es para vida y que es para bendición. Fíjense bien, lo que está enseñando especialmente es que todo cuanto tiene que ver con las relaciones con otras personas descansa en el amor. Y que cuando hay amor, el verdadero amor, enfatizo, ninguna de las prohibiciones que están ahí, porque vemos los mandamientos, no matarás, no hurtarás, no esto, ¿sí? Ninguna de esas prohibiciones son necesarias porque ya no se producen los actos contrarios a esas regulaciones. Es decir, cuando yo estoy amando, yo no necesito eso, ¿sí? En otras palabras, caminemos en una ley mayor, hermanos. Caminemos en la ley del amor, que el mismo Señor lo menciona. Anden en la ley. Hay una ley, no, que la ley que queremos, todos los rituales de hacer, hay una ley superior. ¿Cuál es la ley del amor? Ahí se cumple todo. ¿Sí? Y explica, porque no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Todo esto se cumple aquí. Todo es lo que dice. Otra vez, tengan presente. ¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el más importante? Pues ama a Dios con todo lo que tienes y con todo lo que eres, ¿sí? Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. No dice, y a tu prójimo ámalo con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. No, no, no. O sea, hay niveles, es como a ti. Y ahí aplica la regla de oro. ¿Estamos? Haz como quieres que te hagan. Acuérdense, porque luego llegamos a decir esto, ¿verdad? No le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, haz como quieres que te hagan a ti. ¿Sí? No es no hagas, no, es haz. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, el encuadre bíblico, pónganme atención en esto que le voy a decir, porque aquí está la columna vertebral de todo lo que le voy a decir, ¿eh? Pongan atención. El encuadre bíblico es o el contexto bíblico, es que cualquier pecado es un acto de aborrecimiento, en primer lugar contra Dios. Es decir, cualquier pecado es un acto de aborrecimiento, es un acto de, déjenme traerlo así, es un crimen contra Dios que se debe de pagar con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Estamos aquí? Y en esencia, el pecado es, en primer lugar, contra Dios. ¿Ok? Entonces, en segundo lugar, es contra el prójimo. Es un acto de aborrecimiento contra el prójimo, a quien se haya ofendido, en el nivel que se haya ofendido. Y escuchen bien, eso es grave. ¿Sí? Porque atenta contra el honor, en primer lugar, contra el honor y contra la dignidad de Dios mismo, ¿sí? Y en segundo lugar, ya cuando es hacia el prójimo, porque atenta contra el honor y contra la dignidad de quien fue creado con la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces no cabe el hecho de decir, no, pues yo a Dios sí lo respeto mucho, pero a este tremendo, híjole, ahí tiene que haber un trato ya de Dios con nosotros.
Y yo no sé ustedes, pero ¿cuántos han estado tentados o cuántos han pensado eso o les han ofendido en un nivel que sí dices, quisiera... ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? ¿Cuántos entienden esa expresión? A ver, salúdenme. Yo también he sentido eso, ¿eh? No está bien. Eso que sentimos ahí, eso que brinca, ese, Señor, por favor, 5 minutos, ¿sí? Eso es nuestra carne. Y es ahí cuando viene el mandamiento. Es ahí donde la bandera del mandamiento se levanta. ¿Estamos aquí? Que debemos de tener mucho cuidado en no atentar, ¿sí? En primer lugar es contra Dios, sabemos, pero no atentar contra el prójimo. ¿Estamos? Otra vez, cualquiera de los mandamientos en sus manifestaciones que tenga, porque a veces somos muy literales y decimos, pues no hurtarás. No, pues eso quiere decir que le robe, así nada más, y eso hasta ahí lo limito. No. También el hecho de, por ejemplo, fíjense, dentro de la escritura, el hecho de dañar la propiedad de otro se cataloga como parte del hurto, porque le estás quitando el valor, porque le estás quitando algo que él tiene, y hay que reponerlo. ¿Sí me explico? Es decir, debemos de tener cuidado de no dañar, es un ejemplo, es algo muy práctico, de no dañar la propiedad de otro, ¿sí? Y si la daño, debo de reponerla, así de sencillo. Porque a veces no nos gusta eso, y yo no sé ustedes si han tenido esa experiencia. Yo la llegué a tener un montón. Antes era así, ¿no? Ahorita ya ni se usan, pero oye, ¿me prestas? Ya no me voy a ir a los cassettes, a esos de acetato que les ponías acá y les dabas vuelta con un lápiz, ¿verdad? Para regresarlo. Me voy a ver más moderno, a un CD. Oye, ¿me prestas el CD? ¿Me prestas ese disco? Y yo cualquier cantidad de veces, no, sí, órale, aquí está. Y a veces me lo regresaban, y yo sé cómo cuido las cosas, y me la regresaban rayado. O con la caja rota, manchada, sucia. ¿Me explico? Y como yo lo veía, me decían, ay, no sé qué pasó. Así estaba, ¿eh? Así estaba. Y yo, híjole, además de ladrón, mentiroso. ¿Sí? Porque no estaba así, ¿sí? Y porque me lo dañaste. Y miren, yo la verdad llegué al punto en donde dije, ¿sabes qué? No lo tomen a mal, pero no me siento con la obligación de que si me pides prestado un disco, lo preste. ¿Por qué? Porque luego me va a crear, o sea, si haces eso vas a tener una ofensa contra mí y te voy a tener que perdonar, entonces mejor no me ofendas. ¿Sí? Miren, les voy a decir otra más fuerte. En algún momento, hace algún tiempo, a mí hace algunos años, muchos años, me regalaron una guitarra. Me han regalado varias, pero me regalaron una guitarra que es la que ahorita mi hijo utiliza. No sé si la han visto por ahí, es una guitarra roja. Ya tiene varios años, pero suena como nueva. Y bueno, pues no, la verdad no es una guitarra barata. Entonces, en alguna ocasión hubo había un evento que unos hermanos iban a tener, ahí de su iglesia, ¿no? Iban a tener y querían y estaban acá pidiendo, porque luego así lo hacemos, ¿no? Vamos con los hermanos y préstame unos micrófonos, préstame equipo y todo esto, sin reparar muchas veces en que podemos estropear el asunto. Y llegaron y me dijeron, oye, préstanos tu guitarra, ¿no? Porque es que suena bien, bien suave, y entonces pues va a estar el evento y tenemos esto y la verdad queremos meterle calidad, nos prestas tu guitarra. Y yo me quedé así, dije, ¿sabes qué? Mira, no lo tomes a mal, pero la guitarra es un instrumento muy personal y no lo tomes a mal, pero no te la puedo prestar. Y así como que, ay, hermano, que somos cristianos. Y me dicen, ¿pero por qué no? Le dije, porque si me la dañas no tienes para pagármela.
O sea, si me la dañas, no vas a tener para pagármela. Y no estoy dispuesto a decir, no hermano, no te preocupes. Me están siguiendo y dicen, ay pastor, qué mala onda eres, qué duro de corazón. No, estoy siendo muy práctico. ¿Sí? Hola, no se oyó ni un amén. ¿Ven? Entonces, bueno, el primer pecado, como ya hablamos, evidentemente fue contra Dios. Y bueno, ya, de ahí está toda esa terrible cascada, ¿no? Pero déjenme ponerlo en otras palabras para aterrizarlo y seguir avanzando. Es decir, miren, si yo amo a mi esposa, de acuerdo al orden que está poniendo ahí el apóstol Pablo en Romanos 13, del 9 al 10, de acuerdo a ese orden que está poniendo ahí, si yo amo a mi esposa, yo voy a cuidar que mi corazón no se vaya para otro lado. Estamos aquí, porque como ya lo hemos dicho, después del corazón, todo lo demás se va detrás de él. Y esto también aplica al revés, ¿sí? Porque generalmente se utiliza para los hombres, ¿verdad? Pero también aplica hacia el otro lado. Pero lo mismo aplica para cada uno de los demás mandamientos. Estamos aquí. O sea, cuando codiciamos, cuando mentimos, no es un acto de amor, es un acto de aborrecimiento. ¿Estamos aquí? El amor es una expresión. Entonces, o en una expresión, déjenme decirlo así, de una manera absoluta, de una manera definitiva, nos habla de la fe que tenemos, nos habla de nuestra confianza. Es decir, si yo estoy actuando de esa manera, no solo de una forma externa, mis amados, porque aquí es en donde yo quiero enfatizar, o donde queremos estar enfatizando, no solamente de una manera externa, porque los demás pueden ver el acto externo, pero Dios ve el interno, Dios ve el corazón. Y mi corazón puede estar bien torcido, pero mis acciones muy, entre comillas, muy rectas. ¿Estamos? O puede haber lo otro, mi corazón está por el Señor y puedo incurrir, me puedo deslizar, puedo tropezarme y fallar miserablemente. Pero a fin de cuentas, el amor, ¿verdad? Pues se va a expresar y va a expresar en mi verdadera fe, si verdaderamente creo, si verdaderamente confío en Cristo, si he nacido de nuevo, ¿verdad? Va a demostrar si mi vida está vinculada a Cristo, si está vinculada a la vida de Cristo. Y bueno, eso lo podríamos reducir, nos podríamos ir a primera los Corintios 13, ¿verdad? Todo el capítulo, pero en particular los primeros 7 versículos. Así que esos ahí tienen de tarea. ¿Por qué? Porque lo que nos deja claro ahí es de que todas las acciones contrarias al prójimo que se mencionan en todos los versículos, ¿verdad? O en el versículo que mencionamos ahí en Romanos 13, 9 y 10, como el adulterio, el homicidio, el hurto, la codicia y todas las cosas que además se mencionan, como dice, y cualquier otro, ¿verdad? Escuchen bien, solo se evitan con amor. Así de sencillo. Solo se evitan con amor. Desde la perspectiva de Dios, ¿eh? Porque acuérdense que dicen, bueno, no, pero es que su corazón, en su corazón no lo hizo, o en su corazón, quién sabe qué es lo que está, pero su conducta fue tal. Ahora, yo no menosprecio, qué bueno que uno se porte bien, está muy bien, pero otra vez, a Dios no lo podemos engañar. Y Dios ve cuál es la motivación y Él juzga justamente. Nosotros no. Nosotros juzgamos por lo que vemos, pero el Señor sabe cuál es la intención del corazón. Y puede haber una acción que esté bien, pero la intención del corazón que está mal, que sea torcida, y el Señor ya no la ve bien. Es decir, esa buena acción delante del Señor es como una obra de justicia nuestra, como un trapo de inmundicia delante de Él. Así de claro. ¿Quedó? ¿Fui claro con esto, hermanos, o no?
Gracias. Entonces, es el cumplimiento de la demanda que hace todo el capítulo 12, todo el capítulo 13 de Romanos. Nada más les dejo ahí. Ahora vengan conmigo, por favor, a Levítico, capítulo 19. Yo les voy a leer desde los versículos del 9 hasta el 18. Se los voy a leer. ¿Está bien? Porque implican muchas de las cosas de lo que tiene que ver con lo que es amar al prójimo. Y aquí nos lo está dando en la ley. Y fíjense, lo está encuadrando dentro de las leyes de santidad. Ahora, ¿santidad en dónde empieza? ¿Externamente o internamente? Contéstenme, por favor. ¿En dónde empieza? ¿Adentro o afuera? Adentro, exactamente. Santidad empieza acá, en el corazón, y va hacia afuera. ¿Sí? Porque si no ocurre aquello que el Señor les dijo precisamente a los fariseos: ustedes son unos sepulcros blanqueados. Sí, por fuera están blancos, es decir, porque les ponían cal al sepulcro. No, por fuera se ven impecables, pero por dentro están llenos de corrupción y de huesos de muertos. Imagínense abrir un sepulcro y donde hay, pues, carne podrida, o a lo mejor de muchos años, muerto y otro muerto y otro muerto, pero por fuera se ve bien, pero entras y uff. Bueno, el asunto es de que nosotros podemos ver por fuera, pero el Señor entra, y si el Señor entra y hace uff, algo no está bien. ¿Estamos aquí? Y es precisamente ahí en donde se sustenta todo esto que estamos diciendo. Voy a leer Levítico 19 a partir del versículo 9. Dice: cuando llegue el tiempo de la cosecha, no sieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Dejen para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. No roben, no mientan, no engañen a su prójimo. No juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de Dios. Yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezo al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias en tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes oídos, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. ¿Sí? No seas vengativo contra tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Cómo la ven? Y ahí podemos desempaquetar cada uno y podemos decir: híjole, hay algunos que qué complicado, ¿sí o no? Pero ahí está, es un mandamiento. ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo puedo resolver eso? En amor, ¿sí? Me gusta mucho el versículo 18, cómo se lee en la Nueva Traducción Viviente. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos, sino ama a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Sigo leyendo, brinquen hasta Santiago, váyanse casi hasta el otro lado de la Biblia. Santiago, capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice: hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, y aquí favoritismo es ser parcial en algo de lo que ya está pues prohibido en todo lo que ya hablamos, ¿no? Y lo que acabamos de ver. Y es precisamente, son leyes de justicia y leyes de santidad. Si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables.
pues la misma ley los acusa de ser transgresores. O sea, ya actuaste con favoritismo, ya pecaste. ¿Se fijan? Y esto también aplica para con nuestros hijos. Esto aplica en muchas cosas. Debemos de ser imparciales. Porque tener favoritismos es lo que nos enseña la palabra. O hacer acepción de personas. Esa es otra forma. Es decir, cuando dice Dios no hace acepción de personas, es Dios no tiene favoritos. ¿Sí? Está hablando de una práctica que es habitual de menospreciar. ¿Sí? De no interesarse genuinamente en el prójimo. ¿Sí? Es lo contrario a amar, y eso, pues, eso nos convierte en transgresores. Les voy a pedir que pongan atención en el siguiente pasaje, y ya me estoy yendo al final. Vamos a ver 2 textos más. Pero el siguiente pasaje, porque es la característica inicial de falsos creyentes, escuchen bien, de falsos creyentes. Y hay una lista aquí, como les he dicho en otras ocasiones, hay una lista de linduras del hombre natural en estos tiempos que aún está dentro de la iglesia, dentro de las propias congregaciones. ¿Sí? ¿Listos? Segunda a Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 5. No me voy a detener mucho, solamente tengo que meter el acelerador. Pero debes saber esto. Debes saber, Timoteo, ¿sí? Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, se traducen como tiempos peligrosos, tiempos violentos. Y empieza a dar la razón de por qué esos tiempos difíciles. Porque los hombres, fíjense cómo empieza, los hombres serán amadores de sí mismos. Es decir, que se aman a sí mismos. Y esto encabeza la lista de las actitudes perversas. Ahora, amarse a sí mismos aquí no está hablando del amor verdadero. No. Aquí ya está hablando de que prácticamente uno mismo se convierte en su propio Dios. ¿Sí? Yo determino qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Yo determino. ¿Sí? Y a mí nadie me va a decir nada de lo que tengo que hacer. Y a mí nadie me va a decir nada de eso porque yo determino. Y convierto mi placer, ¿sí? en un ídolo. Y ahí va. Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Es lo que encabeza. Pero vean, después dice avaros. Y aquí entra codicia y muchas otras cosas. Jactanciosos. Aquí tiene que ver con orgullo, presunción, vanagloria. Soberbios, blasfemos. ¿Sí? Desobedientes a los padres. Ahí es, fíjense, desobedientes a los padres, pero de una manera constante, que esa es la constante, que esa es la característica, es a lo que se refiere, que estas son características de alguien. Desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Esto quiere decir que persiguen la satisfacción de ellos, pero, ¿verdad? Hasta que no tienen límites, ¿sí? Y que es su propia satisfacción, se convierte en su Dios, ¿sí? Sin embargo, parece que son genuinos, parece que llegan a ser cristianos, dan apariencia de cristianos, apariencia, pero estas características están reflejando la motivación y la realidad interna. Entonces dice, teniendo apariencia de piedad, ahí está, ¿sí? Es decir, que tienen la forma externa, pero que carecen de la realidad interna. A eso se refiere apariencia de piedad, ¿sí? Dice, pero habiendo negado su poder, es decir, que sus actividades no tienen nada que ver con una relación viva con Cristo. No manifiestan nada que tenga que ver con Cristo, ¿verdad? Que tiene que ver con rituales vacíos y con formas externas. Y miren, yo aquí les quiero levantar una bandera roja, ¿sí? Cuidado con enseñarle eso a nuestros hijos.
Cuidado con que nuestro énfasis sean las cosas externas, porque no sea que vayamos a reproducir en ellos hombres amadores de sí mismos y con toda esa lista que están ahí, pero que cuiden muy bien las apariencias. ¿Estamos aquí? Y después da una instrucción bien tremenda. A los tales, evita. A muchos no les va a gustar eso y lo van a considerar como una falta de amor, sea por ignorancia o porque ellos mismos son esta clase de persona, pero fíjense bien, aquí está hablando, el objetivo es tener una fe sana y que nosotros les podamos transmitir una fe sana a nuestros hijos. Y sí, hay una instrucción muy específica, evítalos. Cuando ya detectes que esto es así, evítalos. Y esto es una realidad, mis amados, que tenemos que afrontar, porque no está hablando de gente del mundo, sino de gente de dentro de la iglesia y posiblemente incluso nuestros propios hijos o nosotros mismos, así que tenemos que examinarnos, ¿sí? Y lo único que tenemos para resguardarnos, para blindarnos y para medir cómo va el asunto, pues es la palabra de Dios. ¿Está bien? Vámonos para el final. Amar a Dios, amar al prójimo es una unidad. No puedo separar una de la otra. No existe una sin la otra. En primer lugar es amar a Dios, y en amar a Dios me va a llevar a lo otro, ¿sí? Pero en ese orden. Yo no puedo empezar, es decir, amar al prójimo no me lleva a amar a Dios. ¿Está bien? De hecho, no puedo amar al prójimo, puedo tratarlo con un cierto afecto natural. Pero amar a Dios y amar al prójimo, aquí está hablando de algo sobrenatural, hermanos. Por eso no podemos amar a Dios y no podemos amar al prójimo si no hemos nacido de nuevo. No los podemos amar y no podemos cumplir ni el primero ni el segundo mandamiento en toda la extensión de la palabra si no hemos nacido de nuevo. Y ya en este sentido, el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Ya lo está manifestando como una consecuencia de que tenemos la vida de Cristo. Y porque es imposible el cumplimiento de la ley para salvación. Es imposible amar a Dios y amar al prójimo para salvarnos, porque no podemos hacerlo. No sé si quedó claro esto. ¿Quedó claro? A ver, salúdenme si quedó claro. Muy bien. Termino con esto. Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14. Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14 de la Nueva Versión Internacional. Se lee así. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus propias pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y ya más adelante, pues ya menciona lo que son las obras de la ley, las obras de la carne, y el fruto del espíritu, etcétera. Entonces, esto es muy importante, pero este es el principio que dicta el manejo de nuestra libertad como cristianos. Ese es el patrón que nosotros debemos de seguir como hijos de Dios, ¿sí? Ya, como dijimos hace un momento, andamos en una ley superior. Pues a mí no me tienen que decir, ¿verdad? Yo no tengo que andar pensando en si voy a ofender a mi esposa o a mi esposo, si voy a ofender a mi hermano, ¿verdad? Pues si lo voy a calumniar. Ni siquiera me tengo que andar, que tener presente eso. Más bien es porque lo amo, ¿sí? No voy a incurrir en eso. Ahí es en donde va a estar mi enfoque. Es ahí en donde voy a estar caminando. Ahora, si lo traslado a un nivel externo, pues no voy a hacer muchas cosas, ¿verdad? No voy a insultar
a la persona que me haya ofendido, no le voy con un insulto y a calumniarlo y a blasfemar, ¿sí? A causa de esa persona, por lo que me está diciendo, aunque dices, pues es que se la merece. Pues a lo mejor sí, yo no lo sé, pero si yo ando en esa ley superior, no tengo que andarme cuidando, porque estoy caminando en una ley superior. Si yo estoy caminando en una ley superior, voy a decir algo que dice alguien, ay, ahí, miren, si yo ando caminando en esa ley superior, si a mí me pagan 3 horas, yo voy a trabajar 3 horas. ¿Sí me explico? Si yo ando en esa ley superior, si yo ando en esa ley del amor, no voy a andar buscando hacer alguna trampa para pagar menos impuestos con trampas. Usa de la ley y que sea lo legítimo y paga lo que sea legítimo. Fuera de eso, está mal. ¿Estamos aquí? Y así en todas las cosas. De los que tengan vehículo, ¿verdad? Bueno, pues yo no me voy a cruzar una luz roja, no por el miedo de que me vaya a llegar la infracción, ¿verdad? Por correo al día siguiente, o que me pare un policía si estás ahí, sino no lo voy a hacer porque yo camino en una ley superior y no necesito que me digan que, o sea, que si me cruzo el rojo me van a multar y no me cruzo el rojo por miedo a la consecuencia. No, simplemente es porque yo camino en una ley superior. No me es gravoso. ¿Me explico? No me es gravosa obediencia al nivel que sea de las autoridades. Amarnos, servirnos los unos a los otros con la sola y deliberada intención de que Dios reciba todo el honor, pero que también mi hermano reciba esa edificación. Todas esas, mis amados, son una evidencia contundente de que somos hijos de Dios. Todo eso es una evidencia contundente de que Él habita en nosotros. Todo eso es una manera muy segura de edificar nuestra casa, de cumplir el propósito de Dios para la familia. ¿Sí? De fortalecernos en nuestro matrimonio, de cimentar la vida de nuestros hijos, de cimentar la vida de nuestros hermanos en la iglesia. ¿Estamos aquí? Pues vamos a darle gracias a Dios y yo espero que hayamos aprendido algo, que el Señor haya hablado a nuestro corazón. Yo les invito a que nos pongamos de pie y que oremos, que le demos gracias a Dios. ¿Está bien? Señor, muchas gracias por tu bondad. Siempre te vamos a dar gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos enseñas no solamente dándonos las cosas así como una lista de cumple esto y esto y esto y esto y no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto otro, sino que no solamente nos das eso, Señor, pero es que nos das la fuerza para hacerlo, para caminar por encima de eso. Algo muy superior, nos das tu vida, Señor. Pusiste tu vida a favor de nosotros para que nosotros tengamos la fuerza para andar en ello. Te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos muchas gracias por tu gracia, por el descanso que das a nuestro corazón en que no tenemos que ser infalibles, pero que tenemos que ser rectos. Que no podemos, Señor, no incurrir en alguna falta, pero cuando incurramos en alguna falta, actuemos en consecuencia y nos arrepintamos, pidamos perdón, y si nos piden perdón, perdonarlo. Para que nosotros podamos restaurar, Señor, y que podamos restituir cuando hayamos ofendido y también cuando nos hayan ofendido, Señor, liberar de la culpa. Señor, ayúdanos a vivir en esa ley del amor. En primer lugar, amarte a ti por sobre todas las cosas, pero amar también a nuestros hermanos, amar al prójimo y entender que la mejor manera de proteger al prójimo es amarle. Que la mejor manera de proteger a mi esposa y protegerme a mí mismo, de proteger al esposo y a nosotros mismos, es amarle. Que la mejor manera de proteger a nuestros hijos es amarles. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando faltamos a esto, ayúdanos a no cometer actos de aborrecimiento contra nadie, ni contra ti en primer lugar, Señor. Ayúdanos a caminar en esa ley superior. Ayúdanos a caminar sobre el fundamento del amor.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.